En los últimos tiempos, la página de OnlyFans se ha vuelto muy famosa. Ahora, yo últimamente me he interesado por ver testimonios de mujeres que antes se dedicaban a este tipo de trabajo, conocieron a Dios y pues se retiraron de eso. Y algo interesante es que la mayoría de ellas comenzaron en la prostitución y luego pasaron a hacer OnlyFans porque decían, bueno, si estoy vendiendo mi cuerpo, ¿por qué no hacerlo de esta manera? Que no tengo que estar activamente con nadie y gano más dinero. O las otras comenzaron en OnlyFans por recomendación de alguien y luego de eso pasaron a la... Ahora, un denominador común entre todas ellas, por lo menos las que yo he visto, es que vienen de familias disfuncionales o de algún tipo de trauma en su niñez, ya sea padres divorciados o padres que no estaban presentes en sus vidas, abuso de algún tipo por parte de alguien. Y aunque en el momento ellas no dicen, bueno, yo comencé en este trabajo por este background que tenía, pues una vez que se salieron de eso y conocieron a Dios y se dan cuenta que eso tuvo gran influencia en cómo ellas llevaron su vida a cabo. Es interesante que en la Biblia vemos la historia de una mujer que también era prostituta, prepago. A esta mujer la Biblia la describe como Rahab la ramera. Ese es el título que le pone. Rahab la prepago. Pero me fue muy interesante cuando estudié la historia, todo el escenario en el que Rahab estaba viviendo y de la manera tan drástica que ella decide salirse de ese mundo. Si vamos a Josué capítulo 2, a partir del versículo 1 ya se nos está presentando a esta mujer. Y quiero que leamos juntos el versículo 1 para tener un poco de contexto. Dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente y les dijo, id a explorar la tierra y a Jericó. Ellos fueron, entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y se hospedaron allí. Dios le había prometido al pueblo de Israel que iba a entregar en sus manos a Jericó. Ahora, antes de esta conquista, Josué envía a los espías a que analicen la tierra, la ciudad, todo, para darles un informe. Y esto es lo que estos espías van a hacer. Pero se hospedan en casa de Rahab. Cuando nosotros vamos a el hebreo original, la palabra que se utiliza para ramera tiene 2 traducciones. Ramera, prostituta, o también podía ser posadera, es decir, una persona que tenía como digamos un hostal o un pequeño hotel y ahí hospedaba a personas. Los estudiosos piensan que la mejor traducción es ramera, la que se utiliza aquí en lo que leímos. Pero también está la posibilidad de que Rahab tenía como un hostal donde las personas se hospedaban y mientras estaban allí, pues podían pedir servicios a mujeres. Por esta razón, a los espías les es fácil entrar a su casa. No fue que ellos rompieron la puerta y entraron y la obligaron y la amenazaron, no, se quedaron en casa de alguien que ofrecía ese servicio. ¿Qué pasa? Cuando sigues leyendo la historia, dice que el rey de Jericó se enteró que habían 2 hombres en casa de Rahab hospedados. Él manda con otros hombres a decirle a Rahab, saca a los hombres, dánoslo y nosotros nos vamos a ocupar de eso. Y ella les dice, mira, sí, aquí estuvieron 2 hombres, pero ellos ya se fueron. Yo creo que si ustedes salen de la ciudad a buscarlos, lo van a encontrar porque no fue hace mucho. Y eso es lo que hacen los hombres, le creen a Rahab. Lo que Rahab había hecho es que había escondido a los 2 espías y no les había dicho que ellos todavía estaban ahí. Ella decidió ponerse del lado de estos 2 espías. ¿Qué pasa? Otro dato interesante es que en este tiempo muchas ciudades tenían murallas, como era el caso de Jericó. Muchas de estas murallas eran tan grandes y fuertes que podían muchas veces construir casas encima de la muralla o dentro de la muralla. Y el versículo 15 de este capítulo 2 nos dice, su casa estaba en el muro, es decir, la casa de Rahab, en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Por eso también a estos espías le era fácil y asequible la casa de Rahab, porque podían entrar y salir sin estar pasando por el centro de la ciudad donde tantas personas los iban a ver. Y más adelante en la historia vemos que ellos se escapan por la ventana de su casa, lo cual le era fácil porque si estaban en el muro ellos no tenían que caminar por la puerta de la ciudad, simplemente bajaban el muro y ya estaban fuera, lo cual facilitaba pues su huida. Ahora, mientras leí la historia hubo algo interesante y es, ¿por qué si el rey
mandó a buscar a estos dos espías. Rahab, que era parte de ese pueblo de Jericó, que era ramera, que tenía su trabajo, no tenía nada que perder. Ellos eran como otros invitados, otros clientes, como otros que ella había tenido. Porque en esta ocasión ella decide ponerse de su parte y protegerlos. Bueno, a partir del versículo 9 nos cuenta qué estaba pasando por su mente, qué la motivó, qué la movió a tomar esta decisión. Y vamos a leer del versículo 9 al 11. Dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Está hablando Rahab a los espías. Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los habitantes del país ya han temblado por vuestra causa. En aquel tiempo habían diferentes dioses a través de todas las naciones y cada dios tenía un nombre. Y pues Jehová era el nombre de uno de los nombres de este pueblo de Israel. Así que ella dice: tu Dios, el Dios de ustedes, yo sé que está con ustedes y que le va a dar esta ciudad porque nosotros tenemos gran temor. Pero ahora, ¿qué había motivado este temor? Y ella sigue explicando en el versículo 10. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y también lo que habéis hecho con los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, con Sehón y Og, a los cuales habéis destruido. Al oír esto, ha desfallecido nuestro corazón, y no ha quedado hombre alguno con ánimo para resistiros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. A pesar de que Rahab pertenecía a un pueblo, a una ciudad que no creía necesariamente en Jehová, ella dice: lo que Jehová ha hecho con ustedes y con su pueblo no es casualidad, eso es una maravilla. Y ella reconoce que este Dios, Jehová, es Dios en los cielos y en la tierra. Y sabes, el Nuevo Testamento menciona a Rahab en un versículo algo sutil, algo rápido, pero nos habla de Rahab como esta mujer de fe. La pone al nivel de Abraham y de Jacob, de estos grandes hombres que Dios había llamado. En Hebreos 11, capítulo 31, nos dice: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, porque recibió a los espías en paz. A pesar del pasado de Rahab, a pesar del trabajo de Rahab, a pesar del pueblo a que ella pertenecía, a pesar de los dioses que quizás ella había adorado antes, la Biblia, estos escritores, Dios habla de Rahab como una mujer de fe. Y el primer punto que quiero que entiendas es que por la fe, Rahab alcanzó la misericordia de Dios en su vida. Rahab reconoció que Jehová era Dios en los cielos y en la tierra, y que solamente Él podía salvarla de la destrucción y el juicio que iba a venir sobre Jericó, porque Él es el que había hecho las maravillas con el pueblo de Israel. Por lo tanto, Él es el que le estaba dando a Israel el poder de conquistar a Jericó. Por lo tanto, Él era el único que podía salvarla. Así que ella hace una alianza con estos dos espías y le dice: mira, así como yo les extendí a ustedes misericordia y los hospedé en mi casa y los protegí, yo por favor les pido que cuando vengan a conquistar Jericó me salven a mí y también a la casa de mi padre. Y ellos le dicen: vamos a hacer algo. Con esta cuerda roja por la cual nosotros estamos saliendo, vamos a salir por la ventana, por la cual vamos a escapar, tú vas a dejarla enganchada en tu ventana. Y cuando nosotros vengamos a conquistar y veamos que la cuerda roja está en esta casa, tú y todos tus familiares que estén contigo van a ser salvos. Y ellos le dan una promesa que Rahab decide creer. El punto número 2 es que por la fe, el pasado de Rahab no le impidió alcanzar salvación. Estoy segura que Rahab no era la única prepago o posadera que había en aquella ciudad. Sin embargo, estos dos espías llegaron a su casa. Ella recibió la oportunidad y cuando la tuvo enfrente de ella, la aprovechó. El rey de Jericó tuvo a estos dos espías en su ciudad, pero él lo que hizo fue buscarlos para matarlos. Sin embargo, Rahab decide hacer una promesa y una alianza con ellos. Esto me da a entender a mí que no importa tu estatus social, no importa si eres rey, si eres prostituta, a qué te dediques, cuál sea tu posición social, tu posición económica, la salvación no llega a ti
por nada de eso, nada lo que tengas o lo que sea. La salvación llega a ti por misericordia de Dios, porque fíjate, los espías llegaron a su casa sin ella pedirlo. En los propósitos de Dios estaba que los espías se hospedaran allí. Y cuando la oportunidad se le fue presentada, ella la aceptó. Ella aceptó la salvación que podía venir de Jehová. Aquel cordón rojo que ella tenía que atar en la ventana y dejarlo allí hasta que vinieran, simbolizaba la nueva vida que ella ahora iba a tener. Quizás días antes de que los espías llegaran a su casa, ella estaba como que, ok, voy a trabajar el tiempo que queda, ya yo sé que cuando esta gente venga mi destino va a ser morir, mi familia va a morir, nos vamos a quedar sin descendientes, el pueblo va a ser destruido, eso es lo que nos va a tocar. Pero ahora esta promesa que los espías la habían hecho le daba una esperanza de que había una nueva vida para ella. El mismo libro de Josué nos dice que cuando conquistaron la ciudad, dice que todos los que estaban en aquella ciudad murieron, la ciudad la quemaron y la única que quedó con vida fue Rahab y su familia, aquellos que creyeron en la promesa del cordón rojo que colgaba en la ventana. Y este cordón rojo simboliza, es una sombra de Cristo. Así como Rahab creyó que aquel cordón rojo le daba la certeza de una promesa y ella decidió creer en la promesa aunque no la había recibido aún. Tú y yo, cuando creemos en la sangre de Cristo, experimentamos su salvación y sabemos que aunque no hemos recibido aún por completo la promesa de salvación, cuando Cristo venga vamos a ser salvos. Porque Dios es un Dios que cumple sus promesas. De esta misma manera, cuando los israelitas estaban en Egipto, la sangre en los dinteles de su casa, cuando ellos lo ponían, estaban confiando en la promesa de que cuando el ángel de la muerte pasara, las personas que habían decidido creer en la sangre de sus dinteles no les iba a tocar la muerte de su primogénito. De la misma manera, Rahab creyó que aquel cordón rojo en su casa le iba a salvar la vida y ella decidió creer en esa promesa. De la misma manera, tú y yo hoy podemos creer que la sangre de Cristo nos salva y nos da la esperanza de una promesa de salvación eterna. El último punto que quiero que entendamos es que por la fe, toda la familia de Rahab también fue salvada del juicio que venía contra Jericó. La familia de Rahab no fue la que estuvo allí para recibir a los espías, la que pasó el susto de que si me descubren mi vida puede estar en peligro, la que estuvo con el susto mientras los espías bajaban por aquella cuerda para huir. Eso fue trabajo de Rahab. Pero ella intercedió por su familia para que también se salvara. Y la familia de Rahab también fue salva de aquel juicio, de aquella destrucción contra Jericó. Pero aquí puede haber una pregunta. Si la salvación es personal, ¿cómo es posible que Rahab y su familia fueran salvas? O sea, que su familia fuera salva a causa de su fe. En el Nuevo Testamento hay una historia parecida a esta. Dice que Pablo y Silas estaban en la cárcel y hubo un terremoto y las puertas de la prisión se abrieron. Y el guardia que estaba allí, él pensó que todos los carceleros, todos los prisioneros habían huido y quería quitarse la vida porque sabía que si eso había sucedido, él estaba en problemas. Pero para su sorpresa, Pablo y Silas estaban allí, no se habían ido. Así que el carcelero le dice, ¿cómo puedo alcanzar la vida eterna? ¿Cómo puedo ser salvo? Estoy segura que él había escuchado el evangelio porque Pablo y Silas, donde quiera que estaban, predicaban. Y lo que le responde Pablo y Silas es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esa misma noche dice que el guardia toma a Pablo y Silas, lo lleva a su casa, le da de comer y le cura las heridas. Y esa noche él, el guardia y toda su familia se bautizaron. Lo que quiero que entiendas aquí es que sí, la fe es personal. Dice, el justo por su fe vivirá. La salvación, el aceptar a Cristo, es algo personal. Tú no lo impones en alguien o no es que tu fe salva a otra persona porque es implantada en ellos. No es algo personal. Pero la fe también es poderosa y contagiosa. La fe de Rahab abrió o creó la situación para que su familia también pudiese creer, así como también la fe de este guardia. En el caso de Rahab, sus familiares tenían la opción de también creer en la promesa de la cuerda del cordón rojo y quedarse en su casa o simplemente decir, Rahab,
estás loca, yo me voy a quedar en mi casa o esa gente también te van a matar, no creas en lo que te dijeron. Sin embargo, ellos también creyeron en la promesa del cordón rojo, se quedaron en casa de Rahab y ellos fueron salvos. En el caso del guardia, él decidió creer, llevó a Pablo y Silas a su casa, su familia escuchó también el evangelio y decidieron bautizarse. No fue que el guardia se bautizó y simplemente con su bautizo los demás fueron salvos. Ellos también tomaron una decisión de creer en Cristo Jesús. Tu fe no solamente transforma tu vida, no solamente transforma la vida de tus hijos, sino también las futuras generaciones que vienen después de ti. Cuando leemos Mateo capítulo 1, en la genealogía de Jesús, nos dice que Salmón concibió con Rahab a Boz. Boz fue el hombre que se casó con Ruth. Ahora, los estudiosos dicen que en la Biblia no se habla más nada importante del tal Salmón. Sin embargo, sí de Rahab. Por lo tanto, se piensa que la figura, digamos, ahí conocida en esa pareja es Rahab. Esta Rahab la ramera. Y a pesar de su pasado, a pesar de su trabajo, a pesar de todo lo que ella había hecho, cuando ella creyó en la promesa, no solamente su vida y la de su familia cambió, sino que ahora también la vida de todos los demás cambió, porque ella vino a ser una de las madres de Cristo Jesús. Alguien a la cual la sociedad quizás despreciaba, no era bien vista y aún no era ni pueblo de Dios. Pero en el momento que creyó, que tuvo fe, se convirtió en parte de este pueblo de Dios, del pueblo de Jehová, y hizo una gran diferencia en las futuras generaciones después de ella. Y esto me recuerda un poco a mi mamá. Ya sé que si está viendo esto va a llorar. Pero mi mamá creció en un hogar donde Dios no era parte de ese hogar. En su familia no eran cristianos. Lo que tenía creo que era una abuela que era testigo de Jehová. Pero no fue como que mi mamá conocía mucho de Dios. Ella era a lo que la vida la llevara. Cuando era bien pequeña, su mamá y su papá se divorciaron. Y entonces ella se quedó viviendo con su mamá y su hermana. Y les tocó vivir momentos difíciles porque su mamá tenía que trabajar duro para traer el plato de comida a la casa. Y ella creció mucho tiempo, estuvo mucho tiempo sola con su hermana. Y le tocó vivir y ver cosas duras. Mi mamá tenía ceros privilegios o posibilidades de quizás tener una familia bonita, una familia perfecta, de que su vida tuviese un cambio, porque Dios no era parte de su entorno. Sin embargo, su papá, quien se había divorciado de su mamá, se vuelve a casar con una mujer y esta señora era cristiana. Y a sus 15 o 16 años, la madrastra de mi mamá la lleva a la iglesia. Y dice mi mamá que el primer culto a que ella fue un miércoles de noche de oración y que lo único que pasó ahí fue, o cuando llegó, fue que las personas estaban arrodilladas orando, un silencio, no pasó nada extraordinario. Pero después de ese día, ella nunca más dejó de ir a la iglesia. Mi mamá decidió entregar su vida a Dios. Y yo le digo a mi mamá, mamá, a pesar de todo lo bueno que hiciste como madre, a pesar de todo lo bueno que has podido hacer como ser humano, de toda tu influencia hacia mí como madre, el mayor regalo que ella me dio fue a Dios. El yo poder nacer y crecer en un hogar cristiano, el que Dios fuera parte de mi vida. Y en el momento que mi mamá decide creer en Dios, no solamente su vida cambia, no solamente mi vida cambia, sino que ahora mis hijos cuando nazcan también van a nacer en un hogar cristiano. Y espero que los hijos de mis hijos. La decisión de fe, la decisión de creer en Jesucristo de una persona puede marcar el cambio no solamente de ella o de él, sino de todos sus hijos y sus futuras generaciones. Tu fe en Dios no solamente transforma tu vida, sino también la vida de tu familia. Solamente te quiero recordar que sin importar tu pasado o tu presente, cuán bajo hayas caído, cuán lejos hayas ido, la promesa de salvación está para ti. Dios te está llamando. Dios quiere que tú creas en Jesucristo como tu Salvador, que le entregues tu vida a Él. Tú tienes la opción de aceptar o rechazar. Y quizás toda una vida has conocido de Dios, has estado en la iglesia,
Pero tu fe no puede depender de lo que diga el pastor o lo que digan tus padres, sino que tiene que ser una experiencia genuina, única, personal con Dios. Decides tú, así como Rahab, creer en esa promesa. Decides vivir en tu presente esa promesa de salvación para que cuando Cristo venga puedas verlo venir en gloria y ser salvo de una vez y por todas. Vivir la eternidad con Dios. Cuando tú aceptas a Dios, tu vida cambia. Y hay personas que tienen miedo porque dicen, yo no quiero dejar de fumar, de tomar, de ir a fiestas, de acostarme con mi pareja, no me quiero casar, yo no quiero dejar mi vida, la que tengo ahora. Pero cuando Dios va a ti, cuando Dios te toca, Dios no te dice, primero cambia para aceptar a Jesucristo y para ser transformado. Él va a ti tal y como tú estás y espera que lo aceptes así, porque esa condición en la que tú estás es la que te hace abrir los ojos y decir, yo necesito a Dios. Cree lo que Dios te ha dicho y créeme que con Dios nunca hay pérdida, todo es ganancia, porque aún los momentos difíciles, las caídas, los golpes, las dificultades, el sufrimiento, todo eso se convierte en bendición cuando estamos con Dios. Déjame terminar con una oración para que Dios te pueda hablar si necesita hablarte, para que puedas entender el amor de Dios hacia ti y tu vida pueda ser transformada. Padre, te damos gracias porque en nuestro pecado, en nuestras faltas, en nuestro pasado, allí tú nos viste y nos alcanzaste y nos llamaste. Yo no sé del otro lado de la pantalla la persona por qué pueda estar pasando. Sé que quizás en su corazón está luchando porque si ha llegado hasta aquí, hasta este espacio de esta reflexión, es porque su corazón sabe que necesita algún cambio. Con algo está luchando, pero tú eres experto en transformar vidas. Rahab no tenía su vida perfecta, sin embargo tú la llamaste y ella decidió creer en la promesa. Ayúdanos a aferrarnos a esa promesa de que cuando creemos en Cristo nuestra vida es transformada y recibimos salvación y salvación eterna. Que no nos importa las críticas de otro, no nos importa el pasado, las mentiras del enemigo, sino que podamos entender que en ti tenemos un nuevo comienzo y que no solamente nuestra vida es transformada, sino también la vida de nuestros hijos y las generaciones después de ellos. Gracias por Cristo, por su sangre, porque nos ha redimido y nos ha salvado de pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar hasta aquí. Espero que esta reflexión te haya ayudado. Un besito bien grande. Nos vemos la próxima semana. Bye.